Tres personajes bíblicos que no experimentaron la muerte. El primero, Elías. Durante uno de los periodos más oscuros de Israel, Dios llamó a Elías. En ese tiempo, Israel estaba bajo el mandato de uno de los peores reyes, Ahab. Elías, un gran profeta de Israel, provenía de Tisbe, en Galaad, una región de Transjordania. El libro de Reyes narra más sobre su vida que sobre la de muchos reyes, a pesar de no tener un libro propio. Su famoso enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo hizo reconocido. Ahab había incorporado su propio idealismo en un sistema que debía guiarse por la voluntad de Dios, ya que los israelitas eran su pueblo. Israel sufría bajo un mal gobierno, pero Elías representaba un dominio diferente. No tenía vínculos con la élite política ni con la familia real. Era capaz de hablar la verdad al poder terrenal sin ser influenciado ni corrompido. Elías fue un hombre valiente que proclamaba la verdad sin importar quién estuviera en el poder. Representaba un reino distinto, con un propósito diferente. Aunque parecía haber alcanzado el clímax de su vida, lleno de aventuras heroicas, seguía siendo humilde de corazón. Pero estaba a punto de superar todo eso. Estaba a punto de escapar de la muerte. Elías fue uno de los pocos que evitó la muerte física. Aunque no se nos dice cuándo ni cómo Dios le informó, está claro por el contexto que Elías fue advertido de su próxima partida. Dios también reveló esto a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el cercano amigo y sucesor divinamente elegido, como veremos en 2 Reyes 2, 1-12. Cuando el Señor iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino, él y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Este era el último día de Elías en la tierra antes de ser arrebatado en un torbellino. La palabra hebrea aquí también puede traducirse como ráfaga o viento fuerte. Elías sería arrebatado de repente. En ese instante, desaparecería de este mundo para entrar en la presencia de Dios. No solo Dios le informó a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, también le dijo dónde. Por eso vemos a Elías dirigiéndose rápidamente hacia el Jordán. A medida que leemos la narrativa, podemos imaginar la escena desarrollándose. En 2 Reyes 2, 2-6, Elías le dijo a Eliseo: «Por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió: «Por la vida del Señor y por tu vida, no te dejaré». Así que fueron juntos a Betel. Los hijos de los profetas en Betel salieron y le dijeron a Eliseo: «¿Sabes que el Señor se llevará hoy a tu maestro?» Él respondió: «Sí, lo sé. Guarden silencio». Elías volvió a decirle: «Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero él respondió: «Por la vida del Señor y por tu vida, no te dejaré». Así que fueron a Jericó. En Jericó, los hijos de los profetas le dijeron lo mismo a Eliseo, y él respondió de la misma manera: «Sí, lo sé. Guarden silencio». Elías continuó su jornada diciéndole a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo le insistió: «Por la vida del Señor y por tu vida, no te dejaré». Así que los dos siguieron adelante. En Betel y Jericó, los hijos de los profetas le hicieron la misma pregunta a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de ti?» Eliseo les respondió igual: «Sí, lo sé. Guarden silencio». Gilgal fue el punto de partida. Según Josué 4, Gilgal fue donde los hijos de Israel acamparon después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas la historia bíblica, este fue el lugar donde todavía estaban seguros, antes de comenzar la invasión del territorio enemigo. Gilgal marcó el comienzo del último recorrido de Elías. Luego se dirigieron a Betel, un lugar de oración, cuyo nombre significa casa de Dios. Finalmente, Elías fue al Jordán,
un lugar que simboliza la muerte, no solo física, sino también la muerte del propio yo. Eliseo le dijo a Elías cuando llegaron al Jordán: «Por la vida del Señor, no te dejaré». Elías había estado intentando que Eliseo se quedara atrás desde Gilgal. No estaba tanto tratando de deshacerse de él, sino más bien poniendo a prueba a su fiel compañero y sucesor. Cuando los dos hombres llegaron al Jordán, el escenario cambió radicalmente. Ahora ocurriría el milagro. En 2 Reyes 2, 7-10, 50 hombres de los hijos de los profetas se colocaron frente a ellos a la distancia, y los dos se quedaron junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron a un lado y al otro, de modo que los dos cruzaron en tierra seca. Cuando cruzaron, Elías le dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de ser llevado de ti». Y Eliseo respondió: «Que una doble porción de tu espíritu recaiga sobre mí». Elías le dijo: «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea arrebatado de ti, lo recibirás. Si no, no lo recibirás». Esto recuerda el milagro ocurrido siglos atrás cuando Dios dividió el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los israelitas cruzaran en seco. Aquí, las aguas del Jordán se dividieron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran. Después, Elías le dijo a su amigo: «¿Qué puedo hacer por ti antes de que el Señor me lleve de esta tierra?». 2 Reyes 2:11. Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separó a los dos, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Esto es asombroso. No estaban profetizando ni predicando. Solo eran dos amigos caminando juntos. Debe haber sido un momento increíble. En 2 Reyes 2, 12-15, Eliseo gritó: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes». Después, no vio más a Elías. Eliseo tomó su propia ropa y la rasgó en señal de luto. Luego recogió el manto de Elías que había caído, volvió al Jordán y golpeó las aguas, diciendo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Cuando golpeó las aguas, éstas se dividieron y Eliseo cruzó. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó y observaban de lejos dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Fueron a su encuentro y se inclinaron ante él como señal de respeto. El pacto de no muerte de Elías se activó de forma repentina. Nada de lo que pertenece a Dios muere cuando un hombre o mujer de Dios deja este mundo. Solemos olvidar este hecho. Eliseo es un claro ejemplo de ello, y Dios siempre tiene un plan. Piénsalo. A lo largo de todas las épocas, Dios siempre ha tenido hombres y mujeres listos para continuar con su obra a lo largo de los siglos. El Señor nunca se ha visto frustrado, preguntándose qué harían sus hijos en su ausencia. Dios, nuestro Creador, es todopoderoso y jamás carece de recursos. Eliseo, aunque impactado por un breve momento, pronto se recuperó. Se inclinó, recogió el manto del profeta y, recordando las palabras de Elías, cruzó nuevamente el Jordán. En ese momento, reclamó el poder que ahora le pertenecía, comenzando así su ministerio profético. El plan de Dios jamás falló. Se fue Elías y llegó Eliseo. El segundo es Enoc. Su primera mención se encuentra en Génesis, capítulo 5. Cabe señalar que no es el mismo Enoc que fue hijo de Caín. En Génesis 5:21 leemos: «Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén». Según lo que nos dicen las Escrituras, Matusalén, su hijo, fue el hombre más longevo registrado. En las genealogías bíblicas, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé. Judas 1:14 también menciona a Enoc, diciendo: «He aquí, el Señor viene con sus santos millares». Judas nos dice que Enoc profetizó sobre el juicio venidero del Señor.
Enoc caminó con Dios durante un tiempo de corrupción moral en los días de Noé y advirtió sobre el juicio. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, quienes solo tenían un registro de su nacimiento y descendencia, Enoc fue una figura especial. Aunque su testimonio es breve, es profundamente revelador. Nos muestra algo sobre su caminar puro con Dios, que culminó en su traslado. Su vida fue un modelo para generaciones, enseñándonos a vivir para una audiencia divina. Enoc nos enseña a buscar una comunión profunda con Dios, sabiendo que tal comunión nos permitirá conocer a Dios en un nivel más profundo. Génesis 5, 18-24 nos cuenta que cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió en total 962 años antes de morir. A los 65 años, Enoc fue padre de Matusalén. Después de su nacimiento, Enoc caminó en una relación cercana con Dios durante 300 años y también tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y, en temor y obediencia a Dios, Enoc fue llevado por él y ya no fue visto entre los hombres. El caso de Enoc es el primer arrebatamiento documentado en las Escrituras. Tal vez su comunión con Dios era tan íntima que el Señor lo envolvió en su presencia y lo llevó consigo. Hebreos 11 habla de un hombre cuyo mundo no era digno. Hebreos 11, 5-6 dice, por la fe, Enoc fue arrebatado para que no experimentara la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Antes de ser llevado, se le dio testimonio de que agradaba a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Es reconfortante saber que Dios siempre está preparado para cuidar de los suyos y nos trata con ternura para que prosperemos de manera asombrosa. 2 Crónicas 16, 9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente de Él. Has actuado con necedad en esto, por lo cual, de ahora en adelante tendrás guerras. Mientras el Padre derrama su bondad sobre nosotros, lo que realmente espera es una respuesta genuina y desinteresada a su amor. Llega un tiempo, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Dios es espíritu, la fuente de vida que permanece invisible a la humanidad, y aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24 nos recuerda que Dios siempre está buscando a personas fieles y entregadas, dispuestas a vivir completamente para Él. Estos son los instrumentos a través de los cuales puede manifestar su gloria. Enoc, de acuerdo con las Escrituras, no compartió el destino de Adán y sus descendientes. Enoc no experimentó la muerte. El relato de Enoc se utiliza como ejemplo del arrebatamiento en el Nuevo Testamento. La traducción de Enoc destaca la promesa de las Escrituras de una redención final para aquellos que tienen fe en el Señor. Aunque la mayoría de los creyentes pasarán por la muerte física, el ejemplo de Enoc ofrece a los cristianos la esperanza de que, al final, vencerán la muerte. El tercer grupo, los cristianos de los últimos tiempos. Ahora nos adentramos en una profecía que aún está por cumplirse según lo escrito. Aunque muchos de nosotros, o quizás todos, ya que no conocemos el momento exacto del regreso de Jesús, experimentaremos la muerte, los cristianos de los últimos tiempos serán arrebatados. En 1 Tesalonicenses 4, 13-18, se nos dice que tanto los cristianos que ya murieron como aquellos que estén vivos participarán en este evento. 1 Tesalonicenses 4, 13-18 dice, no queremos que estén desinformados acerca de los que duermen en la muerte, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, Dios traerá con Jesús a los creyentes que murieron en Él.
Les decimos esto según la palabra del Señor. Nosotros, los que estemos vivos cuando Él regrese, no precederemos a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros, los que aún estemos vivos, seremos llevados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense y anímense unos a otros con estas palabras. Así que, tanto los que han muerto como los vivos experimentarán el arrebatamiento. En ese momento, al igual que Enoc, los cristianos serán arrebatados en el aire. Por lo tanto, una de las razones para la traducción de Enoc es que prefigura a toda una generación de creyentes que no probarán la muerte. Si te gustó este vídeo, déjamelo saber en la sección de comentarios y suscríbete al canal. Juntos seremos cada vez más y hablaremos de la palabra del Señor. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.